Falsos discapacitados. El escenario político de Ecuador rumbo a la presidencia se mueve cada vez más. Y por supuesto, nuevas medidas de confinamiento para los ecuatorianos es lo que traemos esta semana en el resumen informativo de la coyuntura. Si algo nos ha dejado la pandemia mundial del COVID-19 han sido muertos, pero también una cruda y triste realidad. Los ecuatorianos, aparte de lidiar con la pandemia del COVID, también tenemos que lidiar con una pandemia que ha hecho mucho daño. Y no es desde ahora, desde siempre, o al menos desde que retornamos a la democracia en 1979. Desde ese año hasta la actualidad, todos los gobiernos han estado inmersos en casos de corrupción. Pero lo que se ha visto en este tiempo, en estos primeros meses del año 2020, ha sido una completa decepción e impotencia para los ecuatorianos. Sobreprecios en mascarillas, insumos médicos, fundas para cadáveres, cohecho, tráfico de influencias e inclusive carnet de discapacitados para personas que no tienen discapacidad. Y es que no solamente Daniel Salcedo, su hermano Noel Salcedo o amigos íntimos de estos dos personajes se han beneficiado de los carnets de discapacidad para poder evadir impuestos. Y es que ellos utilizaron su aparente discapacidad para beneficiarse en tributos y poder importar autos de lujos. Eso se descubrió hace pocos días. Pero lo indignante es conocer que los denominados padres de la patria, sí, los asambleístas que dicen servir a los ecuatorianos, se han servido de los ecuatorianos. Pues esta semana se descubrió que algunos asambleístas y familiares de ellos también han tenido carnet de discapacidad y se han beneficiado de lo que la ley para discapacitados tiene. Y es que desde el 2014, que entró en vigencia la ley de discapacidad, muchos han utilizado esta normativa para su beneficio particular. Importación de autos de lujos, rebajas en pagos de servicios básicos e inclusive rebajas en pensiones alimenticias son algunos de los beneficios que han utilizado los asambleístas a través de esta ley. Uno de estos casos es el que se conoció del asambleísta Fabricio Villamar, quien, utilizando su poder político, el poder que los ecuatorianos le otorgamos por medio del voto popular, él se ha beneficiado de todo lo que la normativa para discapacidad tiene. Utilizó esta normativa para solicitar una rebaja en la pensión alimenticia que mes a mes le da a su hijo. Pero eso no es lo indignante ni lo increíble, porque también ha utilizado este beneficio para importación de autos de lujos, tal cual lo refleja el siguiente reportaje. Dice tener un 51% de discapacidad auditiva, aun cuando no usa audífonos ni dispositivo alguno. Se sabe que tener un carnet de discapacidad permite acceder a una rebaja en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado y hasta la exoneración de la tarifa del transporte público. Pero este asambleísta le encontró otros beneficios como el ahorro en todas sus formas. Yo lo que hice es el uso de una posibilidad amparada en la ley. Villamar estrena su carnet de discapacidad el 13 de noviembre del 2019 y en menos de un mes le sacó provecho para importarse una camioneta como esta y además pedir la rebaja de pensión alimenticia de su hijo con autismo y cuya discapacidad determinada es del 45%. Para ello nos remitimos al juicio de alimentos que el asambleísta enfrenta desde el 2015, al inicio con pagos puntuales acreditados, pero a la fecha con una deuda que supera los $12,000 según el sistema. Es decir, la mitad de lo pagado por su camioneta importada libre de impuestos gracias al carné. Pero todo esto se revela en la audiencia de conciliación en la Navidad del 2019. 26 de diciembre, cuando se discute un aumento de pensión solicitado por la madre del menor. Increíble, ¿verdad? Increíble e indignante. Lastimosamente, este es un mal que parece ser nunca va a acabar. Salvo que nosotros nos pongamos muy atentos para el próximo proceso electoral y nos comprometamos a ser más activos y partícipes de las decisiones que como ecuatorianos tenemos que tomar cuando tenemos a las puertas un nuevo proceso electoral. Y es que del proceso electoral del 2021 depende el nuevo gobierno y por supuesto la nueva asamblea.
Esta asamblea, que está conformada por 137 asambleístas, es momento que reflexionemos el voto y le demos ese poder de servirnos a las verdaderas personas capacitadas, con cualidades y actitudes para legislar. Recordemos que legislar es crear, derogar y reformar leyes. Leyes que nos van a regular como ciudadanos y como sociedad. Por eso es muy importante que la responsabilidad de quienes vayan a ejercer este servicio sea una responsabilidad óptima y que no volvamos a vivir estos lamentables capítulos que durante estos meses de confinamiento hemos lamentablemente vivido los ecuatorianos. Es muy importante que empecemos a ser protagonistas de nuestro destino y, por supuesto, protagonistas del cambio en el Ecuador. Cada vez que estamos a las puertas de un proceso electoral, este se empieza a mover con mucha anticipación. Y por supuesto, estos días hemos tenido este tablero político muy movido. Como lo habíamos anunciado en nuestro resumen anterior, Cristina Reyes lo confirmó esta semana a través de sus redes sociales. Sí, Cristina Reyes manifestó que será una de las opciones que tendrá el Partido Social Cristiano para las presidenciales 2021. Y es que ella, junto a colegas asambleístas como Henry Confre, Henry Cucalón o Luis Fernando Torres y César Ron, son las cartas que tiene el Partido Social Cristiano para escoger a su presidencial. Es más que seguro que por los movimientos que hemos visto estos días, la balanza se inclina a favor de Cristina Reyes, tal como lo habíamos anunciado días atrás, ya que ella ha sido la figura social cristiana que ha salido a frentear los actos de corrupción del actual gobierno. Desde que Jaime Nebot anunció su no postulación, ella se convierte en la figura más activa del socialcristianismo rumbo a la presidencia del 2021. Igual, en el escenario político ecuatoriano, nada está dicho. Esperemos los próximos días para confirmar si nosotros, desde la coyuntura, acertamos o no. Y julio empieza con nuevas medidas por parte del COE Nacional. Sí, medidas que de alguna u otra manera tratan de llevarnos a la nueva normalidad. Pero ojo, si bien es cierto, las nuevas medidas son más flexibles que desde el inicio, eso no quiere decir que debemos bajar la guardia. Ya lo han demostrado cifras en Manabí y en El Oro, en donde algunos de sus cantones han duplicado los casos de contagio por COVID-19. Es muy importante que hagamos conciencia que si bien es cierto, las cifras que nos arroja el gobierno son cifras que a diario nos muestran un incremento de casos, hay que tener presente que Quito es una de las ciudades con mayor casos de contagios actualmente. Las medidas que está aplicando el gobierno municipal capitalino no son suficientes para contrarrestar el número de contagios que la ciudad capital tiene. Es muy importante tener presente que las cifras que da el gobierno son una referencia, pues no podemos decir que son cifras exactas. Este gobierno ha demostrado que no ha estado apto ni preparado para afrontar esta difícil situación en la que estamos los ecuatorianos desde marzo del presente año. 5.900 personas recuperadas, 7.487 casos con alta hospitalaria, 14.645 personas con alta epidemiológica, 4.639 personas son las que registra el gobierno como fallecidas. No bajar los brazos. Si bien es cierto ahora las medidas se direccionan para activar económicamente cada uno de los cantones, también es cierto que el virus sigue entre nosotros. Lo recomendable es seguir con las indicaciones que desde el inicio se nos dio. Lavado de manos, distanciamiento y sobre todo quedarnos lo suficiente en casa. Este es un mensaje que desde la coyuntura le queremos dar para beneficio de cada uno de nosotros y nuestras familias. Porque lo importante para activar y desarrollar económicamente a un país es la ciudadanía. Sin salud no podemos generar trabajo. Miremos el ejemplo de Quito, de las provincias de Manabí y El Oro. Guayaquil, hasta el momento, de acuerdo a sus autoridades, tiene cifras positivas. Pero no hay que cantar victoria.
Ya nuestras autoridades han demostrado que es fácil manipular números. Lo que no es fácil manipular son las escenas que vivimos en marzo y abril. 2 meses trágicos y lamentables para Ecuador, pero sobre todo para Guayaquil. Bien, y esto ha sido todo de nuestro tercer resumen informativo de La Coyuntura. Los esperamos con más la próxima semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, @lacoyuntura_es. Instagram, @lacoyuntura_es. Y por supuesto, ahora te invito para que te suscribas y nos acompañes desde nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Coyuntura. Te esperamos jueves y domingos desde las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Esto es La Coyuntura, tu espacio de análisis e información.